¿Qué pasaría si te dijera que la historia que conoces es solo la punta del iceberg? Ocultas en las arenas del tiempo, existen estructuras tan asombrosas que su mera existencia desafía todo lo que creemos saber. Lo que estás a punto de descubrir no es simplemente historia, es un viaje al corazón de lo inexplicable, donde lo imposible se hacía realidad. Estas maravillas del mundo antiguo no son solo monumentos, son enigmas, pistas de un pasado que aún no logramos descifrar. A medida que desvelamos sus misterios, te retamos a cuestionar todo lo que creías saber. ¿Cómo es posible que algunas de estas obras maestras hayan resistido milenios, mientras otras han desaparecido sin dejar rastro? ¿Qué conocimientos, ahora perdidos, hicieron posible lo impensable? Adéntrate con nosotros en un recorrido más allá de la historia escrita, un lugar donde cada piedra esconde un secreto y cada ruina guarda una verdad que aún no hemos comprendido. Prepárate para descubrir los secretos de las 7 maravillas del mundo antiguo. Las 7 maravillas del mundo antiguo son el epítome de la grandeza y el ingenio de las civilizaciones que las construyeron. En una época en la que las herramientas y las técnicas de construcción eran rudimentarias en comparación con los estándares actuales, estas estructuras monumentales se erigieron como símbolos de poder, religión y arte. Cada maravilla, desde la colosal Gran Pirámide de Giza hasta el etéreo Faro de Alejandría, encarna no solo la destreza técnica de sus constructores, sino también su profunda conexión con las creencias y aspiraciones de su tiempo. Aunque muchas de ellas han desaparecido, su legado ha perdurado a través de los siglos, alimentando la imaginación y el asombro de generaciones. A lo largo de la historia, las 7 maravillas del mundo antiguo nos han recordado la capacidad del ser humano para crear lo extraordinario. Aunque solo una de ellas, la Gran Pirámide de Giza, ha sobrevivido hasta nuestros días, las historias y leyendas de estas estructuras continúan evocando imágenes de un mundo en el que lo grandioso y lo sublime eran parte integral del paisaje. En un tiempo donde la mayoría de las personas jamás viajarían más allá de su región natal, estos monumentos se erigieron como símbolos del poder y la majestuosidad que la humanidad podía alcanzar, demostrando que, en cualquier época, siempre ha existido un deseo innato de dejar una huella duradera en el mundo. La Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza, construida alrededor del 2580 a.C., es la más antigua y la única de las 7 maravillas que ha resistido el paso del tiempo. Esta magnífica estructura fue levantada durante el reinado del faraón Keops de la 4ª dinastía del Antiguo Egipto. Originalmente, la pirámide se alzaba a 146,6 metros, pero la erosión y el saqueo de su recubrimiento de piedra caliza pulida han reducido su altura a unos 138 metros. El método exacto de construcción de la pirámide ha sido objeto de debate durante siglos. Se estima que se utilizaron más de 2 millones de bloques de piedra, con un peso promedio de 2,5 toneladas cada uno, aunque algunos pueden llegar a las 80 toneladas. En esa época no existía la rueda. No tenían apenas medios, así que resulta fascinante cómo fueron capaces de trasladar y colocar esas piedras colosales. Pero lo más llamativo es que consiguieron traer enormes bloques de granito rojo desde las canteras de Asuán, a casi 1000 kilómetros de distancia. Una teoría popular sugiere que los antiguos egipcios utilizaron rampas para elevar las piedras a medida que construían la pirámide, aunque el diseño exacto de estas rampas sigue siendo un misterio. Además de ser una hazaña arquitectónica, la Gran Pirámide tenía un profundo significado religioso. Los egipcios creían en la vida después de la muerte,
y la pirámide servía como una escalera al cielo que ayudaría al faraón a ascender y unirse a los dioses. En su interior, la pirámide alberga cámaras funerarias y pasadizos, incluida la gran galería, un corredor inclinado que conduce a la cámara del rey. Según los últimos estudios del robot del investigador Rudolf Gantenbrink, existen cámaras ocultas a nuestros ojos y puede que en alguno de esos lugares se pueda encontrar aún la momia del gran faraón Keops. La pirámide también estaba alineada con precisión con los puntos cardinales, lo que demuestra un avanzado conocimiento de la astronomía. Otra gran pregunta es ¿dónde está la cúspide de la gran pirámide de Egipto? El Piramidión. Los estudiosos creen que era de oro y que refulgía tanto como el sol. Esa gran pirámide, la supuesta tumba del faraón Keops, de más de 140 metros de altura, fue considerada como el edificio más alto del mundo durante 3.800 años. Los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia son quizás la maravilla más enigmática, ya que su existencia misma ha sido objeto de debate entre los historiadores. Según la tradición, estos jardines fueron construidos por el rey Nabucodonosor alrededor del año 600 a.C. en la antigua ciudad de Babilonia, en lo que hoy es Irak. Se dice que los jardines fueron un regalo para su esposa, Amitis de Media, quien extrañaba las verdes colinas y los valles de su tierra natal. Los jardines eran una maravilla de la ingeniería, con terrazas escalonadas que se elevaban sobre la ciudad y una intrincada red de canales y bombas que elevaban el agua del río Éufrates para regar las plantas exóticas y los árboles frutales que creaban un oasis en medio del desierto. La descripción más detallada de los jardines proviene de escritores griegos como Estrabón y Diodoro Sículo, quienes los describen como una serie de terrazas escalonadas, construidas sobre columnas de ladrillo y cemento, cubiertas de tierra y plantadas con una exuberante variedad de árboles y plantas. Estas descripciones pintan una imagen de una estructura casi surrealista, donde los árboles y las flores colgaban sobre los bordes de las terrazas, creando la ilusión de que estaban flotando en el aire. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia arqueológica concluyente de su existencia, lo que ha llevado a algunos historiadores a sugerir que los jardines podrían haber sido una creación de la imaginación o una exageración de la realidad. El Templo de Artemisa, en Éfeso. El Templo de Artemisa, también conocido como Artemisión, fue una maravilla de la arquitectura y la religión en la antigua ciudad de Éfeso, en la actual Turquía. Construido y reconstruido varias veces, la versión más famosa del templo fue completada alrededor del 550 a.C. por el arquitecto cretense Quercifrón y su hijo Metágenes. Financiado por el rey Creso de Lidia, el templo era un enorme edificio de mármol, con 127 columnas jónicas de 18 metros de altura que sostenían un techo ornamentado. Dedicado a Artemisa, la diosa griega de la caza, la naturaleza y la fertilidad, el templo no solo era un lugar de culto, sino también un centro de comercio y cultura. En su interior albergaba una estatua de la diosa que, según las descripciones, era una figura colosal adornada con joyas y oro. El templo atraía a peregrinos de todo el mundo antiguo, y su riqueza y esplendor eran legendarios. Desafortunadamente, el templo de Artemisa sufrió varios desastres a lo largo de su historia. Fue incendiado por un hombre llamado Erostrato en el año 356 a.C., quien, según la leyenda, buscaba inmortalizar su nombre a través de la destrucción de una obra tan magnífica. Alejandro Magno ofreció financiar su reconstrucción, pero los efesios se negaron, diciendo que un dios no podía patrocinar a otro dios. El templo fue finalmente reconstruido, solo para ser destruido de nuevo en el 262 después de Cristo por los godos. Hoy solo quedan unos pocos restos de este magnífico edificio,
pero su influencia perdura como un símbolo de la devoción y el ingenio humano. La estatua de Zeus en Olimpia. La estatua de Zeus en Olimpia, creada por el escultor griego Fidias alrededor del 435 a.C., fue una obra maestra de la escultura griega clásica. Esta colosal estatua, que se encontraba en el templo de Zeus en Olimpia, Grecia, medía unos 12 metros de altura y representaba al dios supremo del panteón griego, sentado en un trono majestuoso. La estatua estaba hecha de una combinación de marfil y oro, una técnica conocida como crisoelefantina, y estaba ricamente decorada con joyas y piedras preciosas. Zeus estaba representado con una expresión benévola y majestuosa, sosteniendo una figura de Nike, la diosa de la victoria, en su mano derecha, y un cetro rematado con un águila en su mano izquierda. El trono en el que se sentaba estaba decorado con escenas mitológicas y relieves dorados, y la estatua en su conjunto era una representación del poder y la divinidad de Zeus. Los visitantes que contemplaban la estatua en el santuario de Olimpia la describían como una experiencia casi religiosa, como si estuvieran en presencia del propio Dios. Aunque la estatua fue venerada durante siglos, su destino final es incierto. Se cree que fue trasladada a Constantinopla, la actual Estambul, en el siglo IV después de Cristo, donde probablemente fue destruida en un incendio en el siglo V o VI. Hoy, la única forma en que podemos imaginar la magnificencia de la estatua de Zeus es a través de las descripciones de los antiguos escritores y las copias en miniatura que se han encontrado. El mausoleo de Halicarnaso. El mausoleo de Halicarnaso fue una tumba monumental construida para Mausolo, un sátrapa del Imperio Persa, y su esposa Artemisia II. Ubicado en la ciudad de Halicarnaso, actual Bodrum, en Turquía, el mausoleo fue construido entre el 353 y el 350 a.C. y es considerado uno de los ejemplos más notables de la arquitectura funeraria del mundo antiguo. Con una altura aproximada de 45 metros, el mausoleo combinaba elementos de la arquitectura griega, egipcia y licia, reflejando la diversidad cultural de la región. El mausoleo estaba compuesto por una base rectangular de mármol, sobre la cual se erigían 36 columnas jónicas que sostenían un techo piramidal escalonado. En la cima de la pirámide había una cuadriga, un carro tirado por 4 caballos, con estatuas de Mausolo y Artemisia. El mausoleo estaba ricamente decorado con relieves y esculturas de dioses, héroes y escenas de la mitología griega, realizadas por los más grandes escultores de la época, como Escopas, Priaxis, Timoteo y Leocares. El mausoleo de Halicarnaso sobrevivió durante más de 1000 años antes de ser dañado por una serie de terremotos en la Edad Media. En el siglo XV, los caballeros de San Juan de Rodas utilizaron las piedras del mausoleo para fortificar su castillo en Bodrum, sellando así su destino. A pesar de su destrucción, el término mausoleo ha perdurado hasta nuestros días como sinónimo de una tumba grandiosa. El Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas fue una gigantesca estatua de bronce erigida en la isla griega de Rodas entre el 292 y el 280 a.C. para celebrar la victoria de la ciudad sobre el asedio del rey Demetrio I. La estatua representaba al dios del sol Helios, que era el protector de Rodas, y estaba destinada a simbolizar la libertad y la resistencia de la ciudad. La estatua medía aproximadamente 33 metros de altura, lo que la convertía en una de las más altas del mundo antiguo, y fue diseñada por el escultor Cares de Lindos. Según las descripciones antiguas, el coloso se alzaba en el puerto de la ciudad, con una postura que sugería que estaba observando a los barcos que entraban y salían. Sin embargo, la idea popular de que la estatua tenía las piernas separadas y los barcos pasaban por debajo es un mito,
La base del coloso probablemente era sólida y la estatua se erigía en una sola posición. El coloso fue construido con placas de bronce sobre un armazón de hierro, y su interior estaba relleno con piedras para darle estabilidad. El coloso de Rodas se mantuvo en pie durante solo 56 años, antes de ser derribado por un terremoto en el año 226 a.C. Aunque la estatua se rompió en la rodilla y se desplomó, sus restos fueron tan impresionantes que se dejaron en el lugar durante más de 800 años. Finalmente, los restos fueron fundidos por los árabes después de que conquistaron Rodas en el siglo VII después de Cristo, llevándose así la gloria del coloso. El Faro de Alejandría. El Faro de Alejandría, también conocido como la Torre de Faros, fue construido en la pequeña isla de Faros, en la entrada del puerto de Alejandría durante el reinado de Ptolomeo II entre los años 283 y 246 a.C. Diseñado por el arquitecto Sóstrato de Cnido, el faro se erigía a una altura estimada de entre 100 y 130 metros, lo que lo convertía en una de las estructuras más altas del mundo antiguo. El Faro de Alejandría fue una maravilla de la ingeniería, diseñado para guiar a los marineros a través de las traicioneras aguas del puerto y servir como un símbolo del poder y la riqueza de Alejandría, una de las ciudades más importantes de la época. El faro estaba construido en 3 secciones: una base cuadrada, una torre octogonal y un cilindro en la parte superior donde ardía una llama que, reflejada por espejos de bronce, proyectaba su luz a gran distancia. La luz del faro podía ser vista a más de 50 kilómetros de distancia, lo que ayudaba a los marineros a navegar con seguridad hacia el puerto. Además de su función práctica, el Faro de Alejandría era una demostración del ingenio arquitectónico y la sofisticación técnica de los antiguos egipcios y griegos. El faro sufrió daños por una serie de terremotos en los siglos X al XIV y finalmente se derrumbó. Los restos de la estructura permanecieron sumergidos en el puerto de Alejandría hasta que fueron redescubiertos por arqueólogos submarinos en el siglo XX. Aunque ya no existe, el Faro de Alejandría ha dejado un legado perdurable como el prototipo de todos los faros construidos posteriormente y como un símbolo del ingenio humano en la navegación y la construcción. Cada una de las 7 maravillas del mundo antiguo representa un hito en la historia de la humanidad, desde las asombrosas proezas arquitectónicas hasta las misteriosas desapariciones. Estas maravillas nos ofrecen una visión fascinante de las civilizaciones que las construyeron. Aunque muchas de ellas han desaparecido, su legado perdura en nuestra imaginación, recordándonos la capacidad humana para crear lo extraordinario. A través de los relatos y leyendas que han llegado hasta nosotros, las 7 maravillas continúan inspirando asombro y reverencia, destacando la eterna búsqueda de la humanidad por alcanzar lo sublime y lo inmortal.